¿Te has dado cuenta de que vivimos en un mundo donde decir groserías se celebra como autenticidad? Se escucha en la calle, en las redes, en las canciones, incluso entre creyentes, como si fuera lo más normal del mundo. Muchos piensan, no pasa nada, son solo palabras. Pero déjame preguntarte algo directo. ¿Y si esas palabras no fueran inocentes? ¿Y si cada palabra que pronuncias estuviera marcando el rumbo de tu vida espiritual, acercándote a Dios o alejándote de Él? La Biblia es clara, nuestras palabras tienen poder. No son simples sonidos, son semillas, semillas que pueden traer vida o muerte, bendición o maldición. Y el problema es que cuando normalizamos el hablar sin filtro, estamos abriendo puertas espirituales que ni siquiera imaginamos. En este video no vamos a suavizar la verdad, vamos a descubrir juntos cómo lo que decimos revela lo que realmente hay en nuestro corazón. ¿Por qué hablar sin filtro puede apagar tu fe? Y lo más importante, cómo dejar que el Espíritu Santo transforme tu forma de hablar para que tus palabras sean vida y no destrucción. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que hoy vas a escuchar puede cambiar no solo tu forma de expresarte, sino también tu relación con Dios y tu manera de vivir la fe. El decir grosería se ha vuelto tan común que muchos ya ni lo notan. Se integran al lenguaje diario como si fueran parte del paisaje cultural. Sin embargo, lo que parece una simple expresión emocional puede estar abriendo brechas espirituales profundas. La Biblia enseña que nuestras palabras no son neutras. Tienen carga, tienen dirección y pueden ser semillas de bendición o de destrucción. Cuando normalizamos el lenguaje ofensivo, sin darnos cuenta comenzamos a apagar nuestra sensibilidad espiritual. Nos volvemos menos conscientes de cómo nuestras palabras afectan no solo a los demás, sino también a nuestra relación con Dios. Lo que comienza como una costumbre inofensiva puede terminar contaminando el alma, como una gota de tinta en un vaso de agua pura. Una palabra mal dicha revela una contaminación interna. Jesús fue claro al decir que de la abundancia del corazón habla la boca. Esto significa que nuestras palabras no son solo ruido, son un espejo del alma. Lo que sale de nuestra boca muestra lo que habita dentro de nosotros. Así, el hablar sin filtro no es solo un problema de vocabulario, sino un reflejo de lo que todavía necesita ser transformado por el Espíritu Santo. A medida que dejamos que nuestro hablar se descontrole, también cedemos terreno al enemigo. Una vida que aparenta devoción, pero que suelta veneno verbal, está en peligro de vivir una fe superficial, porque, como veremos a lo largo de este video, hablar mal puede no solo afectar cómo los demás nos ven, sino cómo Dios ve el estado real de nuestro corazón. Pocas cosas revelan tan directamente el estado del corazón como el lenguaje. Las groserías, los insultos y las palabras llenas de ira no brotan por casualidad. Son señales de una raíz más profunda. Cuando una persona habla sin filtro, no es solo un mal hábito, es una señal de lo que realmente está gobernando su interior. La Biblia no lo ignora, la señala con firmeza y compasión. Proverbios capítulo 4, versículo 23 nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él maná la vida. Es decir, el corazón es la fuente principal de nuestras acciones y palabras. Si nuestra boca está llena de oscuridad, no basta con medirse al hablar. Hay que ir más profundo, al corazón, al origen del lenguaje. Y eso solo lo puede transformar Dios. Hablar sin filtro no solo hiere a quienes nos rodean, también endurece nuestro propio espíritu. Cada vez que soltamos palabras sin pensar, le damos permiso a nuestra carne para tomar el control. Y cuando la carne domina el corazón, el espíritu se apaga. No se trata solo de portarse bien, se trata de proteger la pureza de nuestra comunión con Dios. Pregúntate sinceramente, ¿qué revela tu lenguaje cuando nadie te está mirando? ¿Qué tipo de palabras sueltas cuando estás molesto, frustrado o bajo presión? Esas respuestas dicen mucho más de ti que cualquier versículo que puedas citar, porque tu boca es sin duda un altavoz de tu alma. La Biblia no deja espacio para la ambigüedad.
en cuanto al poder de las palabras. En Proverbios capítulo 18, versículo 21 se declara con fuerza: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Este versículo no es una metáfora poética, es una advertencia espiritual real. Cada palabra que sale de tu boca tiene peso, dirección e impacto. Y sí, Dios lo observa. Efesios capítulo 4, versículo 29 también es contundente: no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Aquí no se habla solo de groserías, sino de todo lenguaje que no edifique. Las palabras que degradan, humillan o hieren no tienen espacio en la boca de un creyente, no porque se trate de una regla moralista, sino porque son incompatibles con el espíritu que nos habita. Dios diseñó nuestras palabras para sanar, enseñar, guiar y bendecir, pero cuando las usamos para lo contrario, estamos yendo contra el propósito original del lenguaje, y eso tiene consecuencias. Nos alejamos del diseño divino y poco a poco nos acostumbramos a una forma de hablar que apaga la luz que deberíamos reflejar. No se trata de vivir con miedo de lo que decimos, sino de despertar a una conciencia mayor. Saber que cada palabra es una oportunidad para construir o para destruir, y cuando vivimos bajo la guía del Espíritu Santo, nuestras palabras se convierten en una herramienta poderosa para mostrar a Cristo, incluso sin predicar. Santiago capítulo 3 es uno de los pasajes más intensos sobre el poder del habla. Ahí se compara la lengua con un fuego, con un timón, con una chispa que puede encender un gran bosque. ¿Qué significa esto? Que nuestras palabras, aunque pequeñas, tienen una fuerza descomunal para afectar la dirección de nuestra vida y de nuestra fe. La fe no solo se expresa en lo que creemos, sino en cómo vivimos y en cómo hablamos. Una lengua que hiere, que maldice, que se expresa sin control, contradice una vida supuestamente llena del Espíritu. Es como si tuvieras un letrero que dice cristiano, pero cada palabra que usas niega esa identidad, y eso no pasa desapercibido en el reino espiritual. El enemigo sabe que no necesita grandes pecados para alejarte de Dios. A veces basta con pequeñas grietas en tu lenguaje. Un corazón que se acostumbra a hablar sin filtro, pronto se acostumbra a pensar sin filtro. Y eso abre la puerta a una mente contaminada, alejada del discernimiento espiritual. Por eso la lengua es un arma. Puede ser usada para adorar o para blasfemar, para animar o para destruir. Y cada día, con cada conversación, eliges qué tipo de arma estás portando. ¿Estás edificando tu fe con tus palabras o la estás saboteando sin darte cuenta? Esta es una de las preguntas más difíciles y necesarias para cualquier creyente. Vivimos en una cultura donde hablar sin filtro se celebra como autenticidad, donde ser vulgar se ve como ser real. Pero ¿puede un cristiano adoptar esa forma de hablar y aún reflejar a Cristo con fidelidad? La Biblia responde con un rotundo no. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos llama a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados. Eso incluye también nuestra forma de expresarnos. No podemos usar el lenguaje del mundo y al mismo tiempo representar a un Dios santo. Ser embajadores de Cristo implica hablar como Él hablaría, incluso en los momentos más difíciles. Hablar como el mundo no solo daña tu testimonio, también confunde a los que te escuchan. Si tus palabras no son distintas, ¿cómo esperas que tu fe sea creíble? El lenguaje es una de las señales más visibles de un corazón transformado, y cuando no hay diferencia, lo que se transmite es un cristianismo sin impacto. Así que la próxima vez que estés tentado a justificar una palabra grosera como una simple expresión del momento, recuerda que cada palabra tuya es una oportunidad para mostrar a quién sirves. Porque cuando hablas, no solo estás usando tu voz, estás representando a tu Señor. A veces creemos que una palabra grosera dicha en el calor del momento no tiene consecuencias, que es solo un desahogo. Pero la incoherencia espiritual comienza justo ahí, en esos momentos donde no filtramos lo que decimos.
y nuestras palabras revelan una fe más débil de lo que aparentamos. Es bajo presión donde se prueba la madurez de nuestra lengua. La Biblia no nos llama a ser perfectos, pero sí a ser conscientes. Santiago capítulo 1, versículo 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Palabras fuertes. No controlar la lengua equivale a vivir una fe vacía, porque la lengua es uno de los primeros indicadores del dominio propio o de su ausencia. La incoherencia entre lo que profesamos y lo que decimos daña nuestro testimonio de formas que muchas veces no percibimos. Puede sembrar dudas en quienes nos escuchan, y más grave aún, puede apagar la voz del Espíritu en nosotros, porque cuando justificamos lo que hablamos, también empezamos a justificar lo que hacemos. Es un efecto dominó. Ser cristiano es ser coherente, y esa coherencia comienza en lo invisible, en los impulsos internos que elegimos frenar o alimentar. Hablar sin filtro no solo es un mal hábito, es un síntoma de que hay una desconexión entre el corazón y la palabra, y mientras esa desconexión exista, la transformación no podrá completarse. Si hasta aquí algo de lo que has escuchado te ha hecho reflexionar sobre la forma en que hablas, cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué palabra o expresión crees que deberías dejar atrás para reflejar más a Cristo? Me encantaría leerte y saber cómo este tema está tocando tu vida. Efesios capítulo 4, versículo 29, no deja espacio para dudas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Este versículo no se trata solo de evitar lo grosero, se trata de adoptar un estándar superior para nuestras palabras, que construyan, que levanten, que inspiren. Ese es el lenguaje del reino. Este llamado no es una simple sugerencia de etiqueta espiritual, es una orden que refleja el carácter mismo de Cristo. El lenguaje del cristiano debe ser una extensión de su fe, no una excepción a ella, y eso exige un cambio radical de mentalidad. Dejar de hablar por reacción y comenzar a hablar por convicción. Muchos creen que mientras no maldigan directamente, su forma de hablar está dentro de lo aceptable, pero Dios no nos llamó a lo aceptable, sino a lo santo, y la santidad se refleja también en el uso de cada palabra, porque donde no hay intención, tampoco hay edificación, y una palabra que no edifica puede estar destruyendo sin que lo notemos. Adoptar Efesios capítulo 4, versículo 29 como filtro diario transforma más que nuestro lenguaje. Transforma nuestro ambiente, nuestras relaciones y hasta nuestras emociones, porque cuando cambiamos lo que decimos, comenzamos a cambiar también lo que creemos. La palabra no está interesada en censurarte, sino en purificarte, y eso empieza con tu boca. Hablar sin filtro no es un asunto trivial. Cada palabra que pronunciamos deja una huella, y esa huella puede acercarnos o alejarnos de la imagen de Cristo. La santidad no es solo una actitud interior, sino también un reflejo exterior, y el lenguaje es una de las manifestaciones más visibles de esa santidad o de su ausencia. Cuando un creyente se expresa con groserías, doble sentido o sarcasmo destructivo, está comprometiendo su autoridad espiritual, porque la gente no solo escucha tus palabras, también mide tu coherencia. Y si tus palabras no concuerdan con tu mensaje, el testimonio pierde fuerza, credibilidad y poder. La Biblia nos llama a ser sal y luz, pero si nuestra boca contamina en vez de iluminar, estamos neutralizando esa luz. Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su boca. Eso incluye cada palabra deshonrosa, cada expresión que no refleja el reino. Tu testimonio es más frágil de lo que crees, y cada palabra tuya puede fortalecerlo o quebrarlo. No se trata de perfección, sino de intención. Si vives buscando reflejar a Cristo, tu lenguaje debe ser una extensión de esa búsqueda, porque hablar como Él también es parte de parecerte a Él. Santiago capítulo 3 compara la lengua con una pequeña chispa, capaz de encender un gran incendio, y eso no es exageración.
Todos hemos visto cómo una sola palabra fuera de lugar puede destruir relaciones, dividir iglesias y apagar el fuego del espíritu. El lenguaje mal usado puede ser más letal que cualquier acción física. Esta metáfora revela algo importante. No subestimes lo que dices. Una broma grosera, una palabra dicha en furia, un insulto lanzado al aire, pueden tener consecuencias eternas, porque aunque tú la olvides rápido, otros la recordarán. Y lo más serio, Dios también la registra. Jesús dijo que daremos cuenta de toda palabra ociosa, no solo de las maldiciones, sino también de las palabras vacías, irónicas, sarcásticas o dañinas. Este versículo no es una amenaza, sino una llamada de atención. Dios no solo observa lo que hacemos, también escucha cómo hablamos, y nuestras palabras pueden ser una ofrenda o una ofensa. Cuando nuestras palabras no honran al Señor, interrumpimos nuestra comunión con Él, no porque Él nos rechace, sino porque nuestra conciencia se contamina. Es difícil orar con sinceridad cuando acabas de maldecir a alguien. Es difícil leer la palabra con hambre cuando acabas de usar la lengua para herir. El cielo escucha y también se entristece. Por eso, si queremos una vida espiritual llena del poder de Dios, necesitamos purificar también nuestras palabras, porque cuando nuestras bocas se alinean con la santidad del cielo, nuestras oraciones se elevan con más libertad y nuestra adoración se vuelve más auténtica. Hablar con honra es también adorar con la lengua. Y si este tema te está llevando a cuestionarte más allá de tus palabras, a evaluar cómo vives tu fe en lo profundo, te recomiendo ver este otro video del canal. ¿Es posible perder la salvación por vivir en pecado? Allí profundizamos en lo que realmente significa permanecer en Cristo y cómo nuestras acciones pueden ser una señal de si lo estamos haciendo o no. Te aseguro que no te dejará igual. La Biblia no solo nos dice lo que no debemos decir, también nos enseña cómo hablar e incluso cuándo callar. Proverbios capítulo 17, versículo 27 afirma: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aquí hay un principio poderoso. A veces el mayor acto de sabiduría no es hablar, es guardar silencio. En un mundo saturado de opiniones, el cristiano sabio aprende a hablar menos y escuchar más. El autocontrol no es represión, es gobierno. Es decidir que tus emociones no dictarán lo que sale de tu boca, que tus heridas no te darán permiso para herir, que tus impulsos no te arrastrarán a pecar con palabras. El silencio bíblico no es pasividad, es discernimiento. Hay momentos donde una palabra a tiempo puede cambiar una vida, y otros donde una palabra fuera de lugar puede arruinarlo todo. La sabiduría está en saber la diferencia. Y eso solo lo aprendemos caminando con el Espíritu. Controlar la lengua es uno de los desafíos más grandes del caminar cristiano, pero también es uno de los más recompensados, porque cuando aprendes a gobernar tu boca, estás aprendiendo a gobernar tu vida, y eso trae fruto, honra y poder espiritual. Al final de todo, la gran pregunta es: ¿nuestras palabras se parecen a las de Jesús? Él no solo predicaba con poder, también hablaba con gracia, nunca maldijo, nunca hirió con sarcasmo, nunca habló sin propósito. Su lenguaje reflejaba pureza, sabiduría y amor. ¿Qué tanto se parece tu forma de hablar a la de tu Salvador? Hablar como Jesús no es solo evitar malas palabras, es adoptar su tono, su intención, su compasión. Es usar la lengua para consolar, enseñar y desafiar con amor. Es saber cuándo callar, cuándo exhortar y cuándo consolar. Y todo eso es posible si realmente has sido transformado por Él. Muchos quieren seguir a Jesús, pero no dejar su vocabulario. Quieren la cruz, pero no el silencio interior. Quieren el poder del Espíritu, pero no el control de la lengua. Sin embargo, la evidencia de una vida transformada se nota primero en la boca, porque donde hay un nuevo corazón, hay también una nueva forma de hablar. Este es tu desafío, hablar como Cristo, no para aparentar santidad, sino para reflejarla, porque cuando tu lengua cambia,
tu entorno cambia, tu atmósfera se purifica, tu testimonio se fortalece y lo más hermoso, tu vida entera comienza a sonar como el cielo. Si este mensaje te habló al corazón y te ayudó a ver tu lenguaje con otros ojos, dale me gusta al video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y no olvides suscribirte al canal. Hoy has visto que hablar sin filtro no es un simple hábito, es una señal del corazón. Lo que sale de tu boca revela lo que realmente gobierna tu interior. Y la pregunta es, ¿quieres que tu lengua sea un arma de destrucción o un instrumento de bendición? El desafío que Dios nos hace es claro: refrena tu lengua, deja que el Espíritu Santo transforme tu hablar y comienza a usar tus palabras para sanar, edificar y reflejar a Cristo. Así que hoy te invito a un compromiso. Escríbelo en los comentarios. Señor, purifica mi boca y transforma mi corazón. Esa declaración es más que una frase, es un acto de fe, un inicio de cambio. Si este mensaje te confrontó, no lo ignores. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no hablamos de religiosidad superficial. Aquí hablamos de una fe real que transforma desde adentro hacia afuera. Y haz algo más, comparte este video con alguien que sabes que necesita escucharlo. Quizás un amigo, un familiar o alguien de tu iglesia que todavía justifica su manera de hablar. Tú puedes ser el canal para que esa persona despierte y comience su propio proceso de transformación. Recuerda, tus palabras no son pequeñas, son eternas. Lo que pronuncias hoy puede marcar tu vida para siempre. Haz que cada palabra refleje a Cristo, porque cuando tu boca cambia, tu vida entera empieza a sonar como el cielo. Nos vemos en el próximo video.